Muy buenos días, alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, como están observando, el tema de la Primera Guerra Mundial. También a la Primera Guerra Mundial, en su época, se le conoció como la Gran Guerra, porque hasta entonces nunca hubo una guerra de tal magnitud. Por eso se le llamó en esa época la Gran Guerra. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, entonces la Segunda Guerra Mundial supera, ¿no?, a la Primera Guerra Mundial en todo nivel. Por eso que a la Segunda Guerra Mundial ahí se le va a cambiar de nombre recién, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bien, aclarado este punto, ¿no? Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como se le conoce en su época. Primero las fechas. La Primera Guerra Mundial se inicia, como están observando en las imágenes, en el año de 1914 y termina en el año de 1918. En algunos textos puede aparecer hasta 1919, ponen, ¿no? Eso es cuestión de criterios. Acá, en 1918, terminan las acciones militares, terminan las hostilidades, terminan las batallas. Cuando los alemanes firman el armisticio, su rendición. Es en primer lugar. Hay quienes consideran hasta 1919 que fue la fecha en la cual se firman los tratados de paz, sobre todo el Tratado de Versalles. No es cuestión de criterio, ¿no?, que incluyen al Tratado de Versalles la fecha de la redacción y firma el Tratado de Versalles, hay otros que no. Hago esa aclaración. Un antecedente para la Primera Guerra Mundial es el periodo de la paz armada. Aparentemente hay cierta contradicción en el término paz armada, dice, ¿no es cierto? Paz armada. ¿A qué se refiere? La paz armada es una época, para empezar, ¿cuándo se inicia la paz armada? Estamos observando ahí, en el año de 1871. Profe, ¿por qué en ese año? ¿Qué ocurrió en el año de 1871? No entiendo, me dirán. En el año de 1871, Prusia, la futura Alemania, vence a Francia en la guerra franco-prusiana, valga la redundancia, y le quita a Francia dos regiones, dos provincias. Estas dos provincias son Alsacia y Lorena. O sea, Prusia le quita a Francia estas dos provincias. Y una vez que le quita a Francia estas dos provincias, Prusia y los demás estados alemanes fundan el Imperio Alemán. ¿Okay? Se forma el llamado Segundo Reich Alemán, Segundo Imperio Alemán. El rey de Prusia ahora se convierte en emperador de Alemania. Entonces, en el año de 1871, Francia es derrotado en la guerra franco-prusiana y se funda el Imperio Alemán. Cuando termina en 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, cuando ocurre el atentado en Sarajevo. Son las fechas. Bien, una vez que Alemania se convirtió en una potencia, porque se formó el Imperio Alemán. Ahora, no hay que olvidar que Alemania fue un lugar donde se desarrolló también la Segunda Revolución Industrial. Entonces, las industrias alemanas comenzaron pues a desarrollarse en esta época. Estamos hablando, repito, de la Segunda Revolución Industrial. Comenzaron a desarrollarse y, como hemos dicho, todo país industrial, todo país capitalista necesita colonias. ¿Para qué? Las colonias, ¿para qué? Para conseguir materia prima para sus industrias. En las colonias van a vender sus productos, lo van a usar como mercados. En las colonias van a colocar al excedente de la población. Entonces, como Alemania recién se había formado, 1871, no, recién se había formado Alemania, Alemania, como diríamos criollamente, llegó tarde a la repartición de colonias. Todos los países del mundo ya tenían colonias, sobre todo Inglaterra, que era la única potencia que tenía colonias en los 5 continentes.
Después de Inglaterra, el otro país que tenía también muchas colonias repartidas en el mundo era Francia. Italia tampoco tenía unas que otras poquitas colonias, porque también se había formado tarde Italia. Entonces, eh, va a haber un pleito acá, una rivalidad. Alemania va a querer vender sus productos, pero como Inglaterra y Francia controlaban el mercado mundial, entonces viene una rivalidad también de carácter económico, imperialista. Eh, Inglaterra alarmada por este crecimiento, esta formación y crecimiento de Alemania, que empieza a rivalizar con ella en el aspecto económico, imperialista, colonial. Entonces Inglaterra se va acercando a Francia, su antigua enemiga. Se acerca a Francia. Entonces Alemania también intenta vender sus productos, pero todo no le impide, le cierran los mercados. Entonces se inicia este periodo de rivalidad. Entonces la paz armada, ¿ok?, fue una época de aparente paz, no una paz que estaba amenazada constantemente por el intenso armamentismo, porque entonces estos países que dijeron, Alemania, Inglaterra, bueno, para acabar con esta rivalidad, la única solución es hay que prepararse para la guerra. Si la cosa sigue así, hay que prepararnos para la guerra. No hay otra alternativa. Entonces, estos países firmaban acuerdos, tratados internacionales, habían conferencias internacionales en esta época, pero ningún país confiaba en el otro. Se estaban armando para que la guerra en cualquier momento, si la guerra en cualquier momento estallara, ya estuvieran preparadas. Como dijeron por ahí alguien, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces la paz armada, época de aparente paz, ¿okay?, pero de intensa carrera armamentista entre las potencias. Y ya que hablamos de armas, precisamente, recuerden, en la segunda revolución industrial, precisamente se va a desarrollar la industria armamentística. Se van a fabricar una serie de armas que van a ser usadas en la Primera Guerra Mundial, precisamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna, profesor. Ok, gracias. Entonces, sigamos. Entonces, durante la paz armada, esta época armamentista de rivalidad colonial entre las potencias, estas potencias, de acuerdo a sus intereses y motivaciones, se van a agrupar en dos grandes bloques, ¿no? Se van a formar dos grandes bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza integrada por Alemania, el Imperio de Austria-Hungría e Italia. Luego, la Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia. Ahora, originalmente, en los primeros años de la paz armada, Alemania evitó que Francia buscara aliados, porque como Francia había sido, recuerden, derrotada por los alemanes, por los prusianos en la guerra franco-prusiana, y le había quitado las regiones de Alsacia y Lorena. Entonces, Francia, ¿qué buscaba? La revancha. Los franceses decían, esto no se va a quedar así. Tenemos que reivindicarnos, tenemos que recuperar nuestro honor perdido. Tenemos que recuperar Alsacia y Lorena. Entonces, Francia buscaba la revancha. Entonces, Alemania sabía de que con Francia de todas maneras iba a haber guerra otra vez. Porque Francia tenía ese sentimiento de revancha, de venganza frente a Alemania. Quería recuperar esas dos regiones que había perdido. Entonces, en un primer momento, Alemania trató de que Francia, a nivel diplomático, no se juntara, no se aliara a otros países. Posteriormente, cuando la industria alemana comenzó a crecer, Alemania, a su vez, empezó también a rivalizar con Inglaterra. Entonces, Inglaterra
que hasta entonces se había mantenido al margen de lo que pasaba en Europa, al ver esta creciente rivalidad frente a Alemania, Inglaterra se acerca a Francia, su antigua enemiga. Durante siglos, Inglaterra y Francia habían sido enemigas, sin embargo se acercan y forman la llamada Entente Cordial. La palabra entente significa pacto, acuerdo. La Entente Cordial entre Francia e Inglaterra. A este Entente Cordial luego se une Rusia y se forma la Triple Entente. Ahora, otro problema que hay que tener en cuenta durante esta época de la paz armada es el sentimiento nacionalista. Pues en Europa el sentimiento nacionalista estaba muy de moda en aquellos años. Y este sentimiento nacionalista, por ejemplo, era desarrollado en Inglaterra, en Gran Bretaña, como quieran llamarlo, ¿no? Ahí los ingleses decían, ¿no? Los británicos, por algo somos la primera potencia mundial, por algo somos el país que domina el mundo, somos lo máximo, por lo tanto no vamos a permitir rivales. Ningún país se va a atrever a amenazarnos. Entonces Inglaterra explotaba eso, ¿no? Su nacionalismo. Somos ingleses. Tenemos colonias en todo el mundo. Por algo somos los primeros en el mundo. El nacionalismo alemán. Alemania también se quiere, pues, somos alemanes. Estamos destinados a ser la primera potencia mundial. Entonces explotaban el nacionalismo. Francia también explotaba el nacionalismo. ¿Cómo? A través de buscar la revancha de sus habitantes. ¿No? En esta época habían desfiles militares, ¿no? Ceremonias patrióticas, ¿okay? Izamiento de banderas. Entonces, ¿para qué? Para, digamos, incentivar aquí el nacionalismo entre los europeos. Entonces, el sentimiento nacionalista también está presente. El nacionalismo va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Ahora, y el nacionalismo también se expresa, por otra parte, en la península de los Balcanes. Allí se va a desarrollar también el nacionalismo. Profe, ¿y dónde queda la península de los Balcanes? Están viendo el mapa. Debajo donde dice Hungría, vemos a Rumania, Bulgaria, Serbia, Albania, Grecia, Montenegro. Esa es la zona, la península de los Balcanes. Voy a buscar un mapa más nítido. Bien. Vamos, centrémonos en el mapa nada más. Debajo de Austria-Hungría dice ahí Serbia, Bulgaria, Rumania, Montenegro, Albania, Grecia. ¿Ya? Esa zona donde dice Serbia, Bulgaria, Rumania, Montenegro, Albania y Grecia, esa es la península de los Balcanes. Allí se va a desarrollar un nacionalismo también extremo. Ese nacionalismo extremo era desarrollado por Serbia. Ahí ven Serbia. Entonces Serbia quería unir a todos los pueblos eslavos, los serbios son eslavos, a todos los pueblos eslavos de la península de los Balcanes. Formar la Gran Serbia, o como se llamó después, Yugoslavia. Entonces Serbia quería formar acá un gran estado. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué impedimento tenía Serbia para lograr sus objetivos? Esa península de los Balcanes había pertenecido al Imperio Turco, el Imperio Otomano. Había pertenecido al Imperio Turco, el Imperio Otomano. Pero el Imperio Turco Otomano estaba en decadencia. El Imperio Turco estaba en decadencia, el Imperio Turco. Entonces, muchas de sus antiguas provincias y regiones en los Balcanes, aprovechando la decadencia del Imperio Turco, se estaban independizando, se habían independizado, como Serbia se había independizado, Montenegro se había independizado. Pero habían otras regiones que todavía estaban en poder del Imperio Turco, ¿no? Que, repito, estaba en decadencia. Entonces, ¿Serbia qué quería? Serbia quería, aprovechando la decadencia del Imperio Turco, Serbia quería anexarse esas regiones.
y formar la Gran Serbia. Dirán ustedes, pero ¿cuál es el problema? El problema era Austria-Hungría. Austria-Hungría, que estamos viendo, quería expandirse hacia la península de los Balcanes. Austria-Hungría quería dominar la península de los Balcanes. Serbia también quería formar los Balcanes un estado fuerte e independiente. Entonces, Serbia y Austria-Hungría eran rivales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Serbia practicaba el eslavismo, el nacionalismo eslavo. Todos los pueblos de los Balcanes de origen eslavo deben formar un solo estado. Pero entonces los planes de Serbia eran opuestos, contrarios a los planes también expansionistas de Austria-Hungría. Serbia quería unir a todos los pueblos de los Balcanes, el nacionalismo eslavo. Austria quería expandirse a los Balcanes. Entonces vemos esa rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia. ¿Pero qué país apoyaba los planes expansionistas de Serbia? Los rusos. Ustedes, pero ¿qué tiene que ver Rusia aquí? Dirán ustedes, tiene mucho que ver. Rusia quería dominar los estrechos que unen el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Expandirse, controlar toda esa zona. Rusia lo quería. Desde siglos atrás. Desde la época de Catalina la Grande. Entonces, Rusia quería expandirse sobre esto. Pero entonces, Rusia disfrazaba su ambición expansionista, ¿no?, con el disfraz del nacionalismo. ¿Por qué nacionalismo? Porque los rusos también son eslavos, al igual que los serbios. Entonces Rusia decía, cualquier país que se meta con mi hermanito menor, Serbia, se la va a tener que ver conmigo. Repito, rusos y serbios son eslavos. Entonces ahí vemos también el nacionalismo eslavo cómo está presente. Para resumir, Rusia y Serbia eran enemigas de Austria-Hungría. Rusia apoyaba los planes expansionistas de Serbia. Y Austria-Hungría era rival de Serbia y de Rusia, por lo tanto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya podemos entender el pretexto de la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernández y su esposa Sofía Chotek, ¿no? Francisco Fernández y su esposa Sofía Chotek fueron a una región que recientemente había sido anexada al imperio de Austria-Hungría. El imperio austrohúngaro se había anexado a la región de Bosnia-Herzegovina, región que también la deseaba Serbia. La capital de Bosnia-Herzegovina es la ciudad de Sarajevo. Entonces, Austria-Hungría se había anexado a esa región pocos años antes que se inicie la Primera Guerra Mundial. Entonces, Serbia molesta por esta acción. Entonces, ¿qué pasó? Los serbios, un grupo de serbios comenzaron a financiar, a patrocinar, a apoyar, a organizar grupos terroristas anti-austriacos. Uno de esos grupos terroristas anti-austriacos se llama la Mano Negra. Entonces, entendemos, fue una torpeza por parte de Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek, herederos del trono austrohúngaro, ir a una región convulsionada, a una región donde habían estos grupos terroristas. ¿Cómo me voy a ir? Yo sé que me odian, yo sé que ahí hay grupos terroristas que me odian. Entonces, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Cómo se me ocurre ir ahí? Entonces, Francisco Fernando y su esposa van a
Austria-Hungría, sufren 2 atentados. O sea, una serie de torpezas subieron ahí. Ya si una vez me atentan contra mí ya, y salgo ileso, entonces ya no me voy a salir a exponer más. Y bueno, Francisco Ferrer y su esposa van allí y fueron asesinados. Entonces, inmediatamente el gobierno de Austria-Hungría, que todo el mundo sabía, pues, de que Serbia, el gobierno de Serbia estaba detrás de este asesinato, el gobierno de Austria-Hungría le envió un ultimátum a Serbia. Como Serbia no aceptó algunos puntos del ultimátum, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Como le dije hace unos momentos, ¿qué país apoyaba a Serbia? A veces han estado atentos. Le dije, ¿qué Rusia. país había apoyaba a Serbia? ¿Nos escuchas o pueden escribir en el chat? Rusia. Rusia, ajá, muy bien, Rusia. Ok, Rusia. Rusia apoyaba los planes de Serbia. Entonces, cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, ¿qué país sale defendiendo a Serbia? Rusia. Entonces, Rusia declara guerra a Austria-Hungría. Austria-Hungría, recuerden, era aliada de Alemania. Entonces, Alemania declara guerra a Rusia. Rusia era aliada de Francia. Francia declara guerra a Alemania. Poco después, Inglaterra. Entonces, ven ustedes esta crisis que originó, esta crisis que, digamos, que originó la Primera Guerra Mundial, esta crisis diplomática originó la Primera Guerra Mundial, fue el pretexto. Sin embargo, esto fue el pretexto nada más, ojo, pretexto, porque las causas que originaron la guerra fueron más fuertes. ¿Cuál fue la causa principal? La rivalidad imperialista, colonial, la lucha por los mercados entre las potencias. ¿No? Los problemas limítrofes que habían en Europa. ¿No? La revancha, digamos, sentimiento revanchista por parte de Francia. La formación de los bloques antagónicos. Entonces, la pregunta es, pregunto, si no hubieran matado a Francisco Fernando y a su esposa en Sarajevo, ¿la guerra no hubiera estallado? ¿Qué me dicen? Igual se hubiera dado. Eso solo fue una excusa. Exacto, muy bien, Coreis. Igual se hubiera dado la guerra, ¿okay? Porque se hubiera buscado otro pretexto en otra parte, ¿no es cierto? Igual estallaba la guerra. Muy bien, muy bien. Entonces están las causas de la guerra: la rivalidad imperialista de las potencias europeas, la paz armada, la formación de la Triple Entente y la Triple Alianza, la competencia industrial entre Alemania e Inglaterra, el nacionalismo, ejemplo, el revanchismo francés. Como le dije, otro problema fue la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria, lo que molestó a Serbia y a Rusia. Los problemas limítrofes en Europa. Estas son las causas de la guerra. Vamos a conocer a los gobernantes de los países beligerantes, los países en conflicto en la guerra. Tenemos al Kaiser Guillermo II de Alemania, rey de Prusia y además emperador o Kaiser de Alemania. La palabra Kaiser significa emperador en alemán. Luego tenemos al emperador Francisco José de Austria-Hungría, al rey Jorge V de Inglaterra, su primo, el zar Nicolás II de Rusia. Dicho sea de paso, Jorge V también era primo del Kaiser Guillermo II de Alemania. Luego tenemos al presidente de los Estados Unidos, Tomás Woodrow Wilson, y al rey de Italia, Víctor Manuel III. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, profesor. Ok. Ahora, el plan Schelefeld, como estamos observando en las imágenes,
fue un plan de guerra ideado por Alemania. Su nombre, Schellefen, es el apellido de un militar alemán que ideó este plan de enfrentarse. ¿Por qué se creó este plan? Vamos a ver. Vean ustedes el mapa. Alemania limita con dos países enemigos. ¿Cuáles son esos dos países enemigos? A ver, pregunto al aula, ¿cuáles son esos dos países enemigos? Vean en el mapa. Francia y Rusia. Francia y Rusia, efectivamente. Muy bien, Valeria. Francia y Rusia. Entonces, a Alemania, ¿no creen ustedes? Va a ser muy complicado pelear en una guerra en dos lugares a la vez, contra los franceses en un lado y contra los rusos en el otro lado. Sería difícil, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pelear paralelamente, simultáneamente, pelear en el mismo momento con dos países. Sí. Efectivamente, es muy complicado. Entonces, por esa razón se va a idear este plan Schellefen. Repito, el apellido Schellefen es el nombre de un militar alemán. El plan Schellefen. Evitar pelear en dos frentes. ¿No? Evitar pelear en dos frentes. ¿No? Uno es en el frente occidental, es decir, contra Francia, y en el frente oriental contra los rusos. Entonces, por eso se ideó este plan. ¿En qué consiste el plan? Eh, como estamos en la época de la paz armada, la frontera franco-alemana, porque estaba fuertemente militarizada. Entonces, si Alemania quería atacar a Francia directamente por la frontera, Alemania iba a perder mucho tiempo. Porque iba a perder mucho tiempo y los rusos podían atacar por el otro lado. Entonces, la idea, ¿qué cosa es? Atacar a Francia, sorprender a Francia, vencer a Francia y luego trasladar todo el material, todas las tropas al frente ruso, donde hasta ese momento estamos defendiendo nada más. En otras palabras, atacar a Francia y defendernos contra los rusos en un primer momento. Una vez vencida Francia, se trasladaría todas las fuerzas que peleaban contra Francia al frente oriental para pelear contra los rusos, donde hasta ese momento Alemania solo se estaba defendiendo. Con la llegada de las fuerzas del frente occidental, se reforzaría el frente oriental contra los rusos y ganaríamos a los rusos. Entonces, en líneas generales, el plan Kelvin. Pero, ¿cuál es el problema? Era, ¿no? Repito, la frontera franco-alemana estaba fuertemente militarizada. Entonces, ¿cómo llegaríamos a Francia? Invadiendo un país neutral. Ese país neutral era Bélgica. Como Bélgica era un país neutral, las fronteras belgas estaban totalmente desmilitarizadas. Estaban desprotegidas. Porque Bélgica, repito, era un país neutral. O sea, Bélgica no estaba metida digamos, en el cuento de la guerra. No forma parte ni de la Triple Entente ni de la Triple Alianza. Entonces las fronteras belgas estaban desmilitarizadas. Entonces el plan alemán era, ¿no?, invadir Bélgica, en pocos días cruzar territorio belga y luego atacar a Francia por allí, por Bélgica. Porque por ahí, repito, estaba desmilitarizado. Por ahí sería más fácil. O sea, ahí se sorprendería a Francia, porque los franceses estarían esperando un ataque alemán por la propia frontera franco-alemana, no por Bélgica. Ahí se sorprendería a los franceses. Sorprendería a los franceses. Pues una vez sorprendida Francia y vencida Francia, entonces todas las tropas alemanas que ya vencieron a Francia se trasladarían rápidamente al frente
oriental donde están los rusos. Entonces, hasta ese momento Alemania se estaba defendiendo nada más. Con la llegada de las tropas alemanas que peleaban contra Francia, y ya vencieron a Francia, repito, se van al frente oriental para pelear contra los rusos, la guerra terminaría en pocas semanas. Para Navidad, decían ellos, ya estamos en casa todos. Entonces, más o menos es la traducción que está en inglés, lo que está en inglés, pero que lo traduzco igual, dice ahí. Atacamos a Bélgica y vencemos a los franceses en 6 semanas. Luego marchamos al este, al oriente. Enfrentamos a los rusos antes que ellos se preparen. Ganamos la guerra y estaremos en casa para Navidad. Ese famoso plan Skelefen. ¿Está claro ahí, chicos? Sí, profesor. Ya, ok, ese es el plan. Muy bien. Ahora, ese es el plan. ¿Cómo se diría? El papel lo resiste todo. Cuando se aplique este plan, cuando estalla la guerra, ahí vamos a ver qué ocurrió. ¿Por qué fracasó este plan? Como yo le dije, el pretexto para el estallido de la guerra. El asesinato, yo lo expliqué, el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro por Gavrilo Princip, miembro del grupo terrorista Unidad o Muerte, llamado también La Mano Negra, en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, 28 de junio de 1914. Él y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip. Vemos las imágenes del atentado de Sarajevo. No estamos en el archiduque Francisco Fernando y su esposa momentos antes del antes del atentado. Gavrilo Princip está siendo detenido, se ven las imágenes. Pues lo golpearon, mientras lo detuvieron, lo golpearon. Ahí vemos la imagen de Gavrilo Princip. Un jovencito que tenía 19 años. Como le dije hace unos momentos, los efectos del atentado de Sarajevo. Dice, el atentado de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, incorporada al Imperio Austríaco en 1908, había sido perpetrado por la organización terrorista Mano Negra, dirigida por un oficial del ejército serbio. Austria-Hungría pide explicaciones a Serbia y le envió un ultimátum. Ahora, ¿el ultimátum en qué consistía? Austria-Hungría le exigía a Serbia que deje de patrocinar grupos terroristas antiaustriacos. Le exigía también a Serbia que deje que deje de apoyar las publicaciones en diarios, en revistas, en libros antiaustriacas. Serbia lo acepta estos puntos. También le exige que cambie contenido educativo en los programas de historia. Sobre todo hay temas en historia, ¿no? En el curso de historia, en el cual se relieva el nacionalismo. Entonces, esos temas debían ser quitados de los programas de estudio. Serbia lo aceptó. El cuarto punto. Serbia, o mejor dicho, Austria-Hungría, señaló que iba a enviar a un juez austriaco para que intervenga en Serbia y este juez se encargaría de buscar y de juzgar al resto de los miembros de la sociedad secreta de la Mano Negra. A un juez extranjero, un juez austriaco, se encargaría de juzgar a los miembros de la Mano Negra. Este punto, Serbia no lo aceptó. Porque dijo, ¿cómo es posible que vamos a permitir que una autoridad extranjera venga aquí y juzgue nos juzgue a nosotros? Serbia es un país independiente, soberano, y no vamos a permitir que un extranjero venga aquí a juzgar a unos delincuentes de nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias autoridades. Y esas autoridades se van a encargar de juzgar a esos delincuentes, no ustedes. Este punto Serbia no lo aceptó. Entonces, este fue el pretexto de que provocó la declaratoria de guerra de Austria-Hungría a Serbia. Se fue al mes del atentado.
2 días después, Rusia declaró la guerra a Austria-Hungría y Alemania en apoyo a Serbia, porque Alemania apoyó a Austria-Hungría. Luego Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. Luego interviene Inglaterra también. Vamos a ver en qué momento interviene Inglaterra. Vemos algunas imágenes de los diarios. ¿Ok? Las potencias movilizan sus fuerzas. Alemania declara la guerra. Toda Europa en armas. Alemania declara la guerra a Rusia. Moviliza 4.800.000 hombres. Ahora, durante la guerra, más países se van a ver involucrados. O sea, no es exacto decir que se enfrentó la Triple Entente y la Triple Alianza, porque de acuerdo a las circunstancias, más países se van a ver involucrados en este conflicto. Al lado de Alemania y Austria-Hungría, pelearon Bulgaria y el Imperio Turco, el Imperio Otomano. Ellos van a ser las potencias centrales, porque están en el centro, ven ustedes, prácticamente. Están en el centro. En cambio, los países aliados son los que ven ustedes de verde, ¿no? Que se unen a la Triple Entente. En el caso de Italia, que supuestamente Italia debió pelear al lado de Alemania y de Austria-Hungría, porque forman parte de la Triple Alianza. El primer año de la guerra, Italia se mantuvo neutral, no declaró la guerra a ningún país. Al año siguiente, Italia cambia de bando. Se une a los países aliados al Entente. A Italia le habían prometido colonias alemanas. Entonces Italia cambia de bando. Vamos a explicar eso un rato. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Ok. Entonces, las etapas de la guerra. La primera etapa de la guerra se le va a conocer como la Primera Guerra de los Movimientos. Esta etapa ocurrió en el año de 1914. La Primera Guerra de los Movimientos. ¿Por qué, profe, de los movimientos? Porque, como están observando en las fotografías de la época, las tropas fueron movilizadas, ¿no? De un lugar a otro, se movilizaban hacia las fronteras, ya sea en el caso de Alemania para atacar, ya sea en el caso de Francia para defenderse. Pero la cosa es que las tropas fueron movilizadas, o sea, Primera Guerra de los Movimientos. Fue en el primer año de la guerra. Que como le dije, recuerden, Alemania había preparado un plan, el plan Schellefen, este plan que buscaba evitar pelear simultáneamente dos frentes, ¿no? Contra los franceses en el frente occidental y contra los rusos en el frente oriental. Entonces, ¿qué se buscaba? Sorprender a Francia invadiendo Bélgica, con ustedes, ¿no? Y atacando Bélgica por ahí. Entonces, sacar a Francia de combate después de sorprenderla a Francia para trasladar todas sus fuerzas al frente ruso, donde hasta ese momento Alemania se estaba defendiendo nada más. Cuando Alemania invade Bélgica, ¿qué país inmediatamente interviene? Interviene Inglaterra, defendiendo la neutralidad de Bélgica. Entonces, esto no lo esperaba Alemania. Entonces, cuando Alemania invade Bélgica, interviene Inglaterra, los ingleses envían tropas a Bélgica. Envían tropas a Bélgica. Entonces, lo que Alemania pensaba cruzar territorio belga en unos 4 o 5 días, con la intervención inglesa, Alemania se demoró 3 semanas peleando en Bélgica. Esto pues dio tiempo para que los franceses se den cuenta de las verdaderas intenciones de los alemanes.
Si Alemania supuestamente nos va a invadir, decían los franceses, nos va a invadir por nuestra frontera con Alemania, ¿por qué los alemanes han invadido Bélgica? Es un país neutral. Entonces se dieron cuenta, van a invadir Bélgica para, como las fronteras belgas están desmilitarizadas, por ahí entran fácilmente a Francia. Entonces los franceses se dieron cuenta de esto, se prepararon, entonces trasladaron sus tropas hacia la frontera belga. Inclusive se dice que usaron para trasladar a las tropas taxis, los taxis de París se utilizaron, todos los taxis, para trasladar a los soldados. Cuando los alemanes invaden Francia, no encontraron a los franceses desprevenidos. Ya estaban preparados, listos para rechazar el ataque alemán. Entonces, aquí Francia pues se resistió heroicamente. Los alemanes llegaron a 30 kilómetros de París, cerquita de la capital de Francia. Pero los franceses lograron expulsar a los alemanes. Estaban de 30 kilómetros, fueron expulsados a 90 y tanto, 93, 95 kilómetros de París. Fueron expulsados, porque aquí fracasa el plan Schlieffen alemán. Se detuvo el avance alemán, fueron expulsados de la primera batalla del Marne, repito, a 93 kilómetros de París. Estaban a 30 kilómetros, estaban cerquísimas, pero fueron expulsados a 93 kilómetros de París. Ahora, ¿pero por qué entonces el plan alemán fracasó aquí? Uno, por la resistencia francesa. Y dos, chicos, recuerden ustedes que Alemania peleaba en dos frentes. En el frente oriental, los rusos estaban venciendo a los alemanes. Porque supuestamente, según el plan Schlieffen alemán, ya hacía rato que las fuerzas alemanas debieron haber enviado sus tropas de refuerzo en el frente oriental, pero no llegaban porque se habían demorado peleando en Bélgica, se habían demorado peleando en Francia, no llegaban los refuerzos y los rusos le estaban sacando el ancho a los alemanes. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los alemanes que peleaban en el frente oriental? La mitad de las tropas que peleaban en el frente oriental fueron enviadas al frente occidental. Perdón, la mitad de las tropas que peleaban en el frente occidental contra los franceses e ingleses fueron trasladadas al frente oriental para pelear contra los rusos. En otras palabras, Alemania debilitó el frente occidental y fortaleció el frente oriental. Resultado, Alemania fracasa en el frente occidental. Alemania fue derrotada en la primera batalla del Marne. Pero en el frente oriental, que fue reforzado, Alemania derrotó a los rusos en la batalla de Tannenberg y de los lagos Masurianos. Esta es la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. Etapa conocida como Primera Guerra de los Movimientos. Como observarán, como les voy a repetir, las tropas de los países en conflicto fueron movilizadas hacia las fronteras. Resultado, empate. ¿No? Alemania fracasa en el frente occidental, pero triunfa en el frente oriental. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Todo ¿Está claro, claro hasta profesor. ahí? ¿Ah? Sí, ¿Está claro, profesor. no? Bien. En la segunda etapa de la guerra ya no hubo movimiento de tropas. Por esa razón que la segunda etapa de la guerra se le va a conocer como la guerra de las posiciones, porque estás desde tu posición y ahí peleas frente al enemigo. No hay avance de tropas. Y por lo mismo que no hay avance de tropas, estás peleando frente a tu enemigo que se van a construir
trincheras, que son huecos, que son socavones. ¿Y esto, qué objetivo tienen estos huecos, estas trincheras, estos huecos, estos socavones? ¿Qué objetivo tiene? Evitar que el enemigo avance. Vas a defender el territorio conquistado por ti o reconquistado. Entonces, ahí vas a construir tu frente, ahí vas a construir tu trinchera para evitar que el otro avance. Entonces va a haber una guerra de posiciones, peleas ahí, no hay avance de tropas, para nada. Por lo mismo, ahora, entre trinchera y trinchera enemigas, había muy pocos metros de distancia. El enemigo estaba frente a ti. A unos 40 o 50 metros de ti nada más estaba el enemigo. Entonces tú construyes trincheras para evitar que el enemigo avance. Entonces, esos 40 o 50 metros de diferencia entre trinchera y trinchera enemigas se van a convertir en tierra de nadie. En tierra de nadie. Entonces, ¿qué se va a sembrar ahí? Alambradas, minas, ¿okay? Se van a construir ahí para evitar que el enemigo avance. Por esa razón que en esta época se van a usar armas de largo alcance. Armas de largo alcance. Se van a usar en esta época. No ves que tú no hay un ataque directo, sino de lejos nada más atacas. ¿No? Ametralladoras, lanzafuegos, granadas de mano, bombas con gases asfixiantes, con el famoso gas mostaza. Te lanzaba para evitar que el enemigo avance. Ahora, pregunto, ¿en qué momento del día creen ustedes va a ser propicio para atacar? Acá en la guerra de las posiciones, las trincheras, ¿en qué momento del día creen ustedes va a ser propicio para atacar? En la noche. Exacto, en la noche, donde nadie te ve. Porque en el día te estás exponiendo. Ahora esto no era una regla. El ataque puede ser en cualquier momento, pero preferentemente el ataque era durante las noches. Se lanzaban bombas de humo, como estamos viendo ahí, bombas de humo. Pues el enemigo no te veía y tú podías avanzar. Pero tienes que avanzar con cuidado porque pisabas una mina y volabas, cruzar las alambradas. Se lanzan también bombas asfixiantes como el gas mostaza, porque todo el mundo ven ahí con sus máscaras antigas, hasta los perros. Se usaron los perros porque los perros solían usar las minas. Humanos y perros con máscaras antigases. Por ejemplo, ahí vemos este tipo de cosas. Ahora, si voy a lanzar una bomba de gas, un gas venenoso voy a lanzar, yo debo tener también mi propia máscara antigas. Debo usarlo también yo. ¿Por qué? Porque un cambio de viento, el gas me puede regresar a mí. Entonces debo tener cuidado. En esta guerra, ¿okay? Lo que inventaba un bando, pronto el otro bando lo copiaba y mejoraba este tipo de armas. Ahora, por esta razón, como no se podía avanzar mucho porque todo estaba minado, habían trincheras, los ingleses inventaron qué elemento permitía avanzar sobre las trincheras, sobre los campos minados. ¿Qué vehículo específicamente? ¿Qué vehículo creen ustedes que se inventa en esta época que permite cruzar las trincheras, los campos minados? Muy bien, Angeli. Los tanques, muy bien. Exacto. Los ingleses
inventaron los tanques. Le pusieron tanques ellos, ¿no? Porque parecían tanques de agua. Tanques le pusieron. Los ingleses lo inventaron, pero los alemanes lo mejoraron. Lo copiaron y lo mejoraron. Como repito, lo que inventaba un bando, pronto el otro bando lo copiaba y lo mejoraba. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, gracias, Angeli. Vamos a ver algunas imágenes de las trincheras. ¿Cómo era la vida en las trincheras? Durante el día, algunos soldados aprovechando, están cosiendo algo, ¿no? Pero otros siempre vigilante por si acaso, ¿no? Vemos soldados preparando sus cañones, ¿no? Soldados ahí descansando en las trincheras y era un momento muy terrible, ¿eh? Muy terrible, imagínense, porque tú no puedes abandonar la trinchera. Así lloviera, así cayera nieve, no puedes abandonar la trinchera. Estar, digamos a la expectativa. Fueron 2 años que se vivió así. Sin embargo, y acá viene lo anecdótico, lo bonito dentro de la guerra, el aspecto positivo dentro de la guerra, que ocurrió una anécdota, que la voy a pasar a continuación. Explicar. Recuerden ustedes que a los soldados se les había prometido que para Navidad la guerra iba a terminar, no todos estaban en casa. La guerra duró 4 años. Entonces, cuando llegó pues la Navidad de 1914, los soldados se van a poner pues sentimentales, ¿no? Recordando su casa, ¿no es cierto? Su familia. Eran jovencitos soldados, de la edad de ustedes. Y ahí entonces quizás pensando en su enamorada. Ahora, con la seguridad que la enamorada no le estaba sacando la vuelta, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba peleando. Todos, ¿no? El pretendiente, el ex, ¿no? Todo el mundo estaba ahí peleando, todos estaban allí. Entonces, yo sé que no me he sacado la vuelta porque todos estamos aquí, por decirlo. Entonces, la gente llega a Navidad, la gente se pone, pues, melancólica, triste, feeling, como se dice, sentimental. Y se dice, pues, que los soldados alemanes comenzaron a cantar el villancico Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor. Pues van a cantar en alemán, naturalmente, ¿no? Los británicos, los ingleses, que estaban, pues, a pocos metros de ellos, en la trinchera de al frente, la trinchera enemiga, reconocieron la canción y también la respondieron cantando en inglés la misma canción. De pronto, pues todo ese lugar comenzó a cantar Noche de paz, noche de paz. Entonces, esta noche no se pelea, ¿no? Es noche de paz. Hacemos una tregua. Y por ahí, pues, son chiquillos, por ahí no falta, pues, un entusiasta, ¿no? Un temerario, un entusiasta que decide acercarse, naturalmente con los brazos en alto, ¿no? Paz, ¿no es cierto? Hay que, paz, se acerca. Todo el mundo, pues, la gente, pues, temerosa, con miedo, ¿no? ¿Qué pasa? De repente, paz, paz, está desarmado, ¿no? Paz, paz, paz. Se acerca, hubo un intercambio de regalos, entre ellos todo el mundo se acercó, se dieron la mano y comenzaron a jugar fútbol, dice. Jugaron fulbito. ¿No? Ahí vemos las imágenes de la época. Los soldados, vean ustedes, estos jovencitos de 17, 18, 19 años, quizás, ok, veintitantos, veintipocos, dieron una gran lección al mundo, ¿no? En plena guerra, en plena guerra, estos jovencitos eh, demostraron que se podía vivir en paz, que la vida es un valor, ¿ok? Es un bien inapreciable y se debe defender la vida, no la estúpida guerra, no las muertes tontas. ¿Guerra por qué? Por ejemplo.
¿Qué tengo que ver yo en la guerra? No tengo nada que ver. Sin embargo, estoy peleando por defender la plata de los más ricos. No es así. Entonces, ¿qué valores mostraron? No, tolerancia, respeto. Estos jovencitos demostraron eso al mundo. Le dieron una gran lección al mundo. Las autoridades militares, conociendo de esto, prohibieron todo tipo de encuentro entre estos soldaditos que no querían pelear ya, querían jugar. Entonces a estos soldaditos los mandaron pues a otras partes, los dispersaron a otros lugares del frente. Vemos imágenes, fotografías, vemos los ingleses que están tomándose foto con un soldado alemán que está con su cigarrillo, luego jugando fútbol, luego abrazándose. ¿Conocen de esta historia, chicos? No, profesor. Bonita historia, ¿no? Bonita historia. Voy a mostrarles un video inspirado en esta parte de la historia. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok. No. Ein Blätterkopf! Ein Blätterkopf! Kim? Kim! No, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Doktor! Kim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Close, she's gone. Schön. Schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten.
¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Les gustó? Sí, profesor, estaba muy bonito. Bien, bien sentimental, ¿no? Casi me pongo a llorar en realidad, yo también. Muy bonito, muy bonito. Pero es un hecho que ocurrió. Navidad de 1914. Ahora, al margen de todo esto, en esta etapa que no hubo avances de tropas, porque todos estaban peleando de las trincheras, de las posiciones, se dieron algunas batallas, como la famosa batalla de Verdún. Porque esta batalla de Verdún, los alemanes deciden atacar ese lugar del frente en Verdún, o sea, atacar, romper el frente por allí. Concentraron todo su poder en ese lugar. Pero los franceses resistieron. Esta batalla de Verdún duró pues varios meses. Y estuvo a cargo, esta resistencia francesa, estuvo a cargo del mariscal Henri-Philippe Pétain. Él dirigió el triunfo. Gracias a él, Francia se salvó. Pétain fue llamado el salvador de la patria. Entonces los franceses resistieron heroicamente este ataque alemán. O sea, al ataque alemán, los alemanes concentraron, se esmeraron en atacar Verdún, en romper por ahí el frente, en avanzar por allí, pero no pudieron. Luego de la batalla de Verdún, que hubo bajas cualquier cantidad, ¿okay? Entre muertos, heridos, gaseados. ¿Okay? Francia tuvo alrededor, dicen algunas cifras, cerca de 400.000. Los alemanes tuvieron cerca de también 350.000 muertos, gaseados, heridos. Ahora, porque repito, lo que sufría un frente también sufría el otro, porque llovía en todas partes, ¿no? Llovía, nevaba en los dos lugares. Esto sufría igual. Pero Francia, entonces ustedes resistió heroicamente. Las pérdidas fueron muchísimas por ambos bandos. Después de la batalla de Verdún, ya nadie creía en la efectividad, en la agresividad de los alemanes. Pero en Alemania no pasa nada, en otras palabras, como diríamos hoy, puro floro Alemania, pero no pasa nada con Alemania. No han podido. Hemos resistido y no han podido. Se han desgastado ellos. Entonces ya esto como que desmoralizó a los alemanes, que no eran tan buenos como creían. Y a los franceses e ingleses le dio más moral. Ese es el camino, resistir. Ahora, el detalle acá de Henri-Philippe Pétain. Este señor, ¿por qué lo menciono? Este señor tenía 60 años, fue este mariscal que dirigió la resistencia francesa. En la Primera Guerra Mundial fue el héroe indiscutible de Francia, el salvador de la patria. En la Segunda Guerra Mundial, Pétain tenía 84 años. Ya estaba retirado, sin embargo, Pétain era de las personas que en la Segunda Guerra Mundial pensaba de que Alemania iba a ganar de todas maneras la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, no en la primera. En la primera él luchó contra Alemania. Pero en la segunda dijo, ¿para qué pelear contra Alemania si Alemania va a ganar? Entonces hay que colaborar con los alemanes. Entonces sí, Henri Pétain en la Segunda Guerra Mundial traicionó a los franceses. Lo que hizo con una mano en la Primera Guerra Mundial, con la otra en la Segunda lo destruyó. Fue un traidor. Vamos a hablar de él en la Segunda Guerra Mundial, pero le doy ese adelanto. Otra batalla principal que hubo fue la batalla del Somme, en la cual Inglaterra usó los primeros tanques de guerra. Apenas avanzaron algo, unos 4 o 5 kilómetros nada más lo que se avanzó. No se avanzó mucho. En estas fechas, Italia fue convencida para que pelee al lado de los aliados. Entonces, Italia cambia de bando. En realidad, el primer año de la guerra, Italia se mantuvo neutral, no declaró la guerra a ningún país. Luego, Italia fue convencida para que no pelee con Alemania, sino pelee contra Alemania, contra Austria. Y le prometieron a Italia darles colonias alemanas. Entonces, Italia entra en la guerra, pero fue vencida, fue derrotada por los austroalemanes en la batalla de Caporetto. Entonces, Italia
¿Qué tuvieron que hacer Francia e Inglaterra? Enviarle tropas a Italia para que Italia no se rinda. Entonces Italia, en vez de aligerar el peso, ¿qué fue Italia para los aliados? Fue una carga. Sin embargo, ¿qué ocurría en el mar? ¿Qué ocurría en el mar? ¿Qué país era el dominante en el mar? Pregunto, ¿qué país tenía la mejor flota naval, los mejores barcos? A ver, chicos, ¿qué país tenía los mejores barcos del mundo? Inglaterra. ¿No saben qué país era? ¿Cuál de los países integrantes de la guerra, okay, participantes, protagonistas? Ajá, era Inglaterra. Muy bien, Angeli, muy bien. Era Inglaterra. Inglaterra tenía los mejores barcos. Como Inglaterra tenía los mejores barcos del mundo, Inglaterra, ¿qué va a hacer? Va a bloquear a Alemania. Va a impedir que Alemania fuera abastecida, ¿no? La ropa, la comida venía de las colonias, entonces que Alemania pues se muriera de hambre. Entonces Inglaterra, ¿qué hace? Bloqueó los puertos alemanes. Frente a ello, ¿cómo responde Alemania? La guerra submarina, irrestricta, sin restricciones. ¿Qué dice Alemania? Entonces, cualquier barco que yo vea en alta mar, sea barco de guerra, sea barco mercante, sea barco de país neutral, de país beligerante, sea barco de pasajeros, igual lo voy a hundir. Entonces, esto perjudicó tremendamente al comercio norteamericano, al comercio mundial. Ningún barco podía salir a alta mar porque corría riesgo de ser hundido. Vemos imágenes del bloqueo naval y de la guerra submarina, cómo los barcos estaban siendo bombardeados. En ese sentido, en 1915, Alemania hundió un crucero inglés, el Lusitania, de la cual murieron, digamos, de acá murieron cerca de 120.000 pasajeros, pero 1.120.000, hablando, que no es tontería. Murieron cerca de 1.200 pasajeros, de los cuales 129 eran norteamericanos. ¿Esto qué va a provocar? Pues la protesta norteamericana, todavía no la declaratoria de guerra, sino la protesta norteamericana. Vemos como el diario, dice el Journal Boston, o Boston Journal, dice ahí, miles de vidas se pierden en el torpedeado Lusitania. O cientos de vidas se pierden en el torpedeado Lusitania. Hubo un famoso combate donde por primera vez se enfrentó la marina inglesa frente a la marina alemana. Entonces era la primera vez que la marina de Alemania y la marina inglesa se enfrentaban. ¿Quién ganó en este combate? Ganó Alemania a los ingleses. Pero, ojo, pero los alemanes ya no quisieron seguir peleando. Llegaban cada vez más barcos ingleses a seguir peleando, llegaban más barcos a seguir peleando. Le hundían un barco a Inglaterra, llegaban 3 o 4 de repuesto. Entonces, cuando los alemanes vieron pues, que habían ganado, vieron que se venían más barcos ingleses a seguir peleando, los alemanes ya no quisieron seguir peleando. Dieron media vuelta a sus barcos, regresaron a sus puertos y nunca más volvieron a salir. Entonces, si bien es cierto, Alemania ganó el combate, ¿le sirvió de algo a Alemania este triunfo? De nada, porque Inglaterra siguió manteniendo el dominio, el bloqueo naval. Por esos años, Estados Unidos se descubre un famoso telegrama
el telegrama Zimmermann. Estamos viendo la imagen del telegrama Zimmermann. Digamos, Zimmermann. El telegrama Zimmermann, ¿en qué consistía, no? Como las relaciones entre Estados Unidos y Alemania cada vez eran más tensas debido a la guerra irrestricta que había impuesto Alemania. Entonces los norteamericanos no podían salir a comercializar en el mar porque corría el riesgo de que los alemanes hundieran sus barcos. Y así muchos barcos comerciantes norteamericanos habían sido hundidos por los alemanes. Entonces las relaciones cada vez eran más tirantes, ¿no? Eran más fuertes. Entonces Alemania sabía que en cualquier momento Estados Unidos podía intervenir, declarar la guerra a Alemania. Entonces, ¿qué va a hacer? Para que Estados Unidos no venga a pelear contra mí aquí en Europa, me conviene que Estados Unidos se quede en América, peleando por allá y no venga aquí a molestarme. En otras palabras. Entonces, Alemania estaba proponiendo a México para que México le haga la guerra a Estados Unidos, que Alemania le iba a enviar armas, ¿okay? Municiones, armamento a México y así México le haga la guerra a Estados Unidos. De esta manera México recuperaría los territorios que Estados Unidos le había quitado. Texas, Nuevo México, Arizona. Pues estas intrigas México-alemanas, estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Un soldado, un militar alemán hablando al oído a un mexicano, ¿no? Es una alegoría que expresa lo que estoy señalando, ¿no? De que México estaba siendo, o sea, estaba siendo convencida, en todo caso México estaba siendo convencido por los alemanes para que México le haga la guerra a Estados Unidos. Estas intrigas México-alemanas fueron descubiertas en este famoso telegrama Zimmermann. Es en ese momento que Estados Unidos decide declarar la guerra a Alemania, cuando se descubre el telegrama Zimmermann, en el cual se manifestaban las intrigas México-alemanas. Esto fue en 1917. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Bien, precisamente en el año de 1917 ocurrieron dos acontecimientos que cambiaron para siempre el curso de la Primera Guerra Mundial. Uno es el ingreso de los Estados Unidos, ¿no? La declaratoria de guerra de Estados Unidos a Alemania, y el segundo hecho, el estallido de la Revolución Rusa. ¿No? Estas dos cosas van a cambiar el curso de la Primera Guerra Mundial. Recuerden, la Primera Guerra Mundial hasta este momento era una guerra estática. Se peleaba en los frentes. Peleaban de lejos nada más, sin avance de nada. A partir de 1917 la cosa va a ir cambiando. Estalla la Revolución Rusa e ingresa a los Estados Unidos. Al estallar la Revolución Rusa, entonces los bolcheviques o comunistas, liderados por Lenin, toman el poder y ellos que deciden retirarse de la Primera Guerra Mundial para poder concentrar toda su fuerza en el desarrollo de la revolución. Los rusos decían, no podemos pelear contra Alemania y desarrollar la revolución. Entonces hacemos una cosa nada más. Entonces nos retiramos de la guerra y nos concentramos en nuestra revolución. Entonces Rusia se retira de la guerra. A retirarse Rusia de la guerra, pregunto, las tropas alemanas que peleaban en el frente oriental, ¿qué hicieron? Si Rusia se retiró de la guerra. ¿Qué hicieron las tropas alemanas que peleaban en el frente oriental? Alemania traslada sus fuerzas. Claro. Exacto. ¿Se trasladan a dónde? Al frente occidental. Pero para esto ya ingresa Estados Unidos, ¿no? Digamos, con
¿no? Con nueva tecnología, ¿no? Con tropas más frescas, ya no tan cansadas, debilitadas como las tropas alemanas que habían peleado pues, contra los rusos, que habían estado peleando pues ya varios años. Entonces, en el frente oriental, debido al estallido de la Revolución Rusa, ¿no? Rusia se retira, firma con Alemania el Tratado de Brest-Litov, rendición rusa. Ahora, en el Tratado de Brest-Litov, ojo, también se reconoce, Rusia reconoce la independencia de Finlandia y de Ucrania. Vean ustedes, Ucrania siempre ha estado bajo el dominio ruso. Entonces, como bien dijeron ustedes, al retirarse Rusia, las tropas alemanas que peleaban en el frente oriental se trasladan al frente occidental. Pero para esa zona ya entra, en el frente occidental ya entra Estados Unidos, que van a ir ganando los alemanes, sobre todo en la segunda batalla del Marne y la batalla de Amiens, que fue la derrota total de los alemanes. Las continuas derrotas de Alemania con sus aliados, ¿okay? Por ejemplo, porque Bulgaria también se había rendido, se había retirado la guerra, ¿okay? El Imperio Turco también ya se había rendido, los austriacos también estaban siendo vencidos por los italianos al final. Entonces, las continuas derrotas de Alemania y sus aliados, las potencias centrales, quiero decir, provocaron en Alemania una revolución también, así como las derrotas rusas fueron el pretexto que se usaron para sacar al zar, al Nicolás II, lo sacaron del poder. Entonces, también en Alemania se sirvió como pretexto para que el Kaiser fuera, digamos, huyera. Como estaba perdido, entonces Estados Unidos exigió, dijo, no, con Alemania yo no firmo la paz, la rendición con la Alemania del Kaiser. Yo quiero que en Alemania haya un gobierno democrático. Entonces, con ese gobierno democrático, ahí yo le voy a reconocer la rendición, no con el gobierno del Kaiser. Entonces, todo eso, pues, motivo de que estallara una revolución en Alemania, la gente estaba harta de la guerra, y el Kaiser se ve obligado a renunciar. Abdica, renuncia el Kaiser a los dos tronos que ocupaba como rey de Prusia y como Kaiser o emperador de Alemania. Entonces se funda en Alemania una república, la llamada República de Weimar. No, el Kaiser huyó a Holanda. El presidente de esta República Alemana de Weimar, ¿okay? Él va a iniciar los tratos para la rendición. Alemania se rindió en un vagón de tren. ¿Están viendo ahí el vagón de tren? Ya allí Alemania se rindió. El vagón de tren en el bosque de Compiègne. Se decidió firmar la rendición incondicional de Alemania en medio del bosque, no en la ciudad de Compiègne, porque decía, si firmamos la paz acá, si los soldados alemanes que se rinden llegan acá a la ciudad de Compiègne, puede provocar tumultos, revueltas, manifestaciones contra estos soldados alemanes que estaban rindiendo. Entonces mejor lo hacemos en medio del bosque, alejado de la población. Entonces en el vagón de tren, los alemanes se rinden. 11 de noviembre de 1918. Vemos imágenes de la rendición alemana, vemos imágenes también de la firma, digamos, de la rendición alemana, del vagón de tren y del documento del armisticio de Compiègne. Ahora, este vagón de tren lo menciono como anécdota, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia se rinde frente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Hitler exigió que la rendición francesa se hiciera en ese mismo vagón de tren, donde Alemania se había rendido 22 años atrás.
El Tratado de Versalles. Veamos, pregunto chicos, ¿qué significa la palabra tratado para empezar? ¿Qué significa la palabra tratado? Establecer acuerdos. Ajá. Gracias, Coreisi. Muy buena observación. Acuerdos. Conversación. Acuerdos, exactamente. Es un tratado. Pero, como estamos observando allí, ¿quiénes redactaron el tratado? ¿Los ganadores y los perdedores? ¿O solo los ganadores? Los ganadores. Muy bien, Valeria, solo los ganadores. Pues hay los representantes de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Italia. ¿Hay en el redactor, se menciona un redactor de Alemania? No. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que los representantes de Alemania no fueron invitados a la redacción del Tratado de Versalles. Solo se les obligó a firmar el tratado. Una vez que los ganadores firmaron el tratado, ¿ok? Una vez que los ganadores firmaron el tratado, ¿ok? Una vez que los ganadores redactaron, perdón, el tratado, llamaron a los alemanes, acá está el tratado, firme. Los obligaron a firmar. Los obligaron a firmar. Entonces, los alemanes consideraron que el tratado no solamente era humillante, sino era una imposición. Acá no hubo tratado, acá no hubo acuerdo. Nos impusieron este tratado. Nos obligaron a firmar esto. Dijeron, firmen, y si no lo firman, están en desacuerdo, te hago la guerra otra vez. Es por esa razón que aparece un loco como Hitler denunciando el Tratado de Versalles, que definitivamente era injusto, demasiado severo con Alemania. Vamos a ver los redactores: Thomas Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos; George Clemenceau, de Francia; David Lloyd George, de Inglaterra; y Víctor Manuel Orlando, de Italia. Son varios criterios que se usaron a redactar el Tratado de Versalles. Uno de los criterios fue los famosos 14 puntos de Wilson. Otro criterio fue el que prevaleció, sin embargo, fue el criterio de Francia, de George Clemenceau. El tigre le decían a él. Acá prevaleció el criterio de la venganza francesa. O sea, los principales puntos: rendición alemana. Otro punto: Alemania es declarada culpable de la guerra. Entonces, Alemania se molestó con este punto. ¿Por qué? Porque Alemania tenía razón. Dice, oye, culpable de la guerra yo, si antes de la guerra todos ustedes estaban preparando para pelear. Francia quería la revancha, Inglaterra temía por la competencia, pero ahora pues como yo perdí la guerra, fácil, a mí me echa la culpa de todo. Mira, firma. Si no aceptas esto, te declaro la guerra, continúo con la guerra otra vez. Entonces Alemania pues firmó, pero que conste de que estoy en desacuerdo con esto. Y como Alemania declara culpable, Alemania es obligada a pagar todos los gastos. Para evitar que Alemania, digamos, se enfrente otra vez, provoque otra guerra, Alemania fue obligada a desmilitarizarse. Se redujo su ejército, se prohibió el servicio militar obligatorio, las fronteras de Alemania fueron desmilitarizadas para evitar una futura invasión. Los barcos, la marina alemana fue entregada casi su totalidad a Inglaterra. A Alemania le dejaron 4 o 5 barcos nada más. El resto pues para Inglaterra. Las colonias alemanas fueron repartidas entre Inglaterra y Francia. Entonces Alemania quedó sin colonias. A Italia le habían prometido darle colonias alemanas, pero a Italia al final no le dieron nada. Italia quedó resentida. Alemania devuelve las provincias de Alsacia y Lorena a Francia. Para evitar la guerra, para evitar una segunda guerra mundial,
se creó la ineficaz Liga o Sociedad de Naciones, que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, porque fue reemplazada por la ONU. Acá vemos los llamados cuatro grandes, de izquierda a derecha: Víctor Manuel Orlando de Italia, David Lloyd George de Inglaterra, apodado el Zorro, George Clemenceau de Francia, apodado el Tigre, y Thomas Woodrow Wilson de Estados Unidos. Como le dije, les dije hace unos momentos, ¿no? ¿Sabías que a los representantes de Alemania y demás potencias vencidas no se les permitió participar en la elaboración de los tratados de paz y que solo fueron obligados a firmarlos? Ahora, pero mucha gente quedó molesta, disconforme con el Tratado de Versalles. Muchos países. Italia quedó molesto. Japón, que peleó al lado de ellos, también no le dio todo lo que Japón quería. Entonces Italia muy resentida. Japón resentido. Alemania, ni qué decir, resentida. Alemania, Italia, Japón. En la Segunda Guerra Mundial, que van a formar los países del eje. Cuando Hitler asume el gobierno, todo lo que les prohibía a Alemania el Tratado de Versalles, Hitler no lo cumplió. Remilitarizó a Alemania, restableció el servicio militar obligatorio. Entonces, acá vemos en el Tratado de Versalles, ¿qué cosa? Un antecedente para la Segunda Guerra Mundial. Una causa y antecedente para la formación del nazismo y su consiguiente Segunda Guerra Mundial. Otro tratado de paz. El Imperio Austrohúngaro firma el Tratado de Saint-Germain, en el cual se desmembra el Imperio Austrohúngaro. Entonces, el Imperio Austrohúngaro nace en las repúblicas de Austria, Hungría y Checoslovaquia. La zona alemana del Imperio Austrohúngaro es netamente Austria. Hay una población, todos son alemanes en Austria. Hitler era austriaco. Entonces, por ahí son alemanes. Se prohibió que Alemania y Austria se unieran. Recuerden, cuando Hitler asume el gobierno, Hitler, una de las primeras medidas que hace Hitler es anexar Austria. O sea, todo lo que le prohibían a Alemania, Hitler no lo cumplió. Solo Italia recibió las provincias de Trentino y Trieste, donde hay una mayoría de población italiana. Esto es lo único que Italia obtuvo. Con las demás potencias, Trianón, Neuye y Sèvres, se firman otros tratados, como están observando allí. Trianón con Hungría, Neuye con Bulgaria y Sèvres con Turquía. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial: se afianzan Estados Unidos y Japón como potencias. En la antigua Rusia se forma el gobierno comunista, el Estado comunista soviético, la Unión Soviética. Parece 20 millones de dólares, vean ustedes lo que costó la guerra. Para la época, una cifra exorbitante. Toda guerra provoca una crisis económica mundial. 15 millones de muertos. Aparecen nuevos países. Serbia logra su objetivo. Se une con los croatas, serbios, croatas y eslovenos y forma Yugoslavia. Checoslovaquia aparece. Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia, además de Alemania, Austria y Turquía como repúblicas, ya no como monarquías, sino como repúblicas. Reapareció Polonia. En el siglo XVIII, recuerden ustedes, Polonia había desaparecido del mapa político. Ahora Polonia reaparece. ¿Por qué? Prusia, lo que es Alemania, perdió la guerra, entonces le devolvió las tierras a Polonia. Austria también se había repartido Polonia, entonces Austria le devuelve las tierras a Polonia. Rusia perdió la guerra, también Rusia devuelve las tierras a Polonia. Entonces, Polonia reaparece. Repito, en Alemania, Rusia y Austria ya no van a haber monarquías. Entonces, las dinastías reinantes en esos países fueron destronadas. Los Hohenzollern en Alemania, los Habsburgo en Austria y los Romanov en Rusia. Vean ustedes los cambios territoriales en Europa. Vean cómo era Europa antes de la guerra, Europa después de la guerra. Los países que van a aparecer: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, reaparece Polonia. Pero ojo con Polonia, vean ustedes. Reapareció Polonia, pero Polonia no tenía salida al mar. Entonces, ¿qué se decidió? Darle a Polonia salida al mar. Pero para darle salida al mar a Polonia, ¿qué país tuvo que partir su territorio? Están viendo en el mapa. El mapa, el mapa del
en la parte derecha. Alemania. Alemania. Entonces Alemania protesta. ¿Cómo es posible que partan mi territorio? Que no tenemos continuidad territorial. Alemania, Polonia y luego otra vez Alemania. Pero mira, aceptas. Si no aceptas, te declaro la guerra otra vez. Checoslovaquia, también, otro problema. En Checoslovaquia, la frontera entre Alemania, Checoslovaquia y Austria, una zona llamada los Sudetes, donde habitaban alemanes, pero esa región ahora forma parte de Checoslovaquia. Entonces Hitler reclama a esa gente. Ahí viven alemanes en Checoslovaquia, al igual que en Austria. Hay que unirnos. Entonces, todo mal hecho aquí, lo que va a provocar la guerra. ¿Alguna consulta, chicos? Un último video. Espera, no saltes este anuncio. Antes de seguir viendo videos, en 15 segundos te contaré por qué en Open English... La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial, entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París
invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg, tras sus 18 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Este es el resumen de la Primera Guerra Mundial. Pasamos a dar las claves, chicos. Estoy compartiendo separata, ¿se ve? Sí, profesor. Bien, chicos, entonces la primera pregunta dice, gracias, dice ahí. ¿Podría
subir la separata por el chat, es que el coordinador no la ha subido. Ayer. Vamos a ver. Por el chat, por el chat, por el chat. Ya, vamos a ver. ¿Dónde comprar la cerámica? Ah. ¿Por qué será? Espérate. Estoy cargando, buscándolo aquí. Ahí está, chicos, en el chat. ¿Le llegó? Sí, profesor. Gracias. Veamos, entonces rápidamente resolvemos la práctica. La pregunta 1 dice, marque usted la causa incorrecta de la Primera Guerra Mundial. Lo incorrecto ahí sería la alternativa E, búsqueda del espacio vital del eje. Los países del eje son los que formaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa no es la respuesta. La 2 dice ahí, indique usted el detonante de la Primera Guerra Mundial. Respuesta de la 2. El atentado de Sarajevo. La 3. Al inicio de la Gran Guerra, Alemania utilizó el conflicto bajo el plan. ¿Recuerdan ustedes qué plan era? La E. La E. Muy bien. Plan Schlieffen. Gaby López Príncipe está vinculado a la sociedad secreta. La mano negra. La mano negra. La zona de los Balcanes, encrucijada de etnias diversas e intereses de varios países, en especial para carente de colonias y una fácil salida al mar. Austria-Hungría. La batalla de constituyó un ejemplo de la resistencia francesa. El héroe indiscutible de este acontecimiento fue Henri Pétain. La famosa batalla de Verdún. Alemania invadió Bélgica, que era neutral. De inmediato interviene Inglaterra. ¿Durante qué etapa de la Primera Guerra Mundial se combatió en las peores condiciones sanitarias? Se usaron armas de destrucción masiva. Se utilizaron además gases de cloro, dióxido de azufre y proyectiles con otros tóxicos. En la Guerra de las Trincheras. ¿Qué país no participó en la Primera Guerra Mundial? Suiza. Suiza. ¿Quién gobernaba Estados Unidos al estallar la Primera Guerra Mundial? La A. Wilson, muy bien. ¿Qué país fue el vencedor de la batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos?
Alemania. Alemania. ¿A qué país le venció? Acá hay, A Rusia. a Rusia. Muy bien. Señale lo que no corresponde a la Primera Guerra Mundial. Lo que no corresponde fue el La crack E. de Wall Street, ¿no? Que es es la caída de la bolsa de valores de Wall Street, la crisis de 1929, en otras palabras. Hecho que no corresponde al combate de Jutlandia. La respuesta es la 13. La E. La E. Muy bien. ¿Cuáles de los siguientes acontecimientos ocurrieron en el año de 1917, provocando el desarrollo de la etapa final de la Primera Guerra Mundial? La C. La C. Revolución Rusa e intervención de Estados Unidos. No corresponde al Tratado de Brest-Litovsk. La B. La B. Muy bien. Dieciséis. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el mapa político europeo sufrió una serie de cambios. ¿Cuál de los siguientes países reapareció? Polonia. Muy bien. ¿Qué documento puso fin a las hostilidades de la Primera Guerra Mundial? La B. La B. Hostilidades, ¿ah? Sí, las acciones militares. La paz fue después. Recuerden usted el documento que se firmó en el La vagón C. de tren, les dije. ¿Cuál? ¿La La respuesta? A. La A. La A. Muy bien. ¿Qué países participaron en la redacción del Tratado de Versalles? La B. La B. Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. Muy bien. Los ganadores, ¿no? Corresponde al Tratado de Versalles, 1919. La D. La B. Se reconoció la independencia de Finlandia. No, eso está en el Tratado de La Brest-Litovsk. D. La D. Ah, la D. D de dedo. Creación de Liga de Naciones. Y la última. ¿Qué países integraron la Triple Entente? Triple Entente. La C. Inglaterra, Francia y Rusia. Bien, chicos. Nuestra clase ha concluido. Espero que les haya gustado. La separata y la diapositiva, como siempre, lo voy a colgar en los archivos del aula. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese.